El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, hoy en la primera lectura del libro del Eclesiástico encontramos una invitación a adquirir sabiduría. Ya lo había dicho bien el libro de los Proverbios en el capítulo 2, en el versículo 10. La sabiduría penetrará en tu mente y te será muy atractiva la ciencia. ¿Quién es la sabiduría? La sabiduría del Padre es Dios Hijo. Todo el que se une a Cristo obtiene la sabiduría de lo alto, y con ella se nos da el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. De tal manera que hoy encontramos en esta primera lectura: te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. De tal manera que la sabiduría te hace salir de ti para ir a Dios, alabarlo, bendecirlo y entrar en su eternidad. Por eso decía un autor, Charles Dumont: tal es la sabiduría desconcertante del amor. Y es que aunque vive en el tiempo, él está ya en la eternidad. Todo el que vive unido a Cristo y en un mismo espíritu puede decir con seguridad que ya vive más allá que acá. Porque esa es la característica propia de la sabiduría. Al centrarte solamente en lo esencial, te permite poner tu corazón en lo de arriba, en la riqueza celestial. Por eso hoy en esta primera lectura, hablando de la sabiduría, nos da la clave para conseguirla. En el templo se la pedía al Señor. Es decir, la sabiduría es un don. Pero la sabiduría también se va adquiriendo en la experiencia. Viviendo en Dios y practicando sus preceptos, vamos adentrándonos en el campo de la sabiduría. Fijémonos bien en estas palabras tan hermosas
de esta primera lectura. Dio su flor y maduró, como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella toda su alegría. Cada vez que nos vamos elevando más y más, y nuestra mirada la ponemos más arriba y en lo alto, nuestro corazón va encontrando la alegría, el gozo y la paz. ¿Cuál es la flor que brota de la sabiduría? Es la paz y la caridad. Esa es la flor que brota de la sabiduría. Y ellas, la paz y la caridad, maduran con la sabiduría. Por esa razón, todo aquel que es verdaderamente sabio, sabe que no sabe, porque se introduce en la oscuridad del misterio, visto desde la luz de la fe. Por eso lo decía el mismo San Anselmo de Canterbury: no pretendo, Señor, penetrar en tu profundidad, porque no puedo ni siquiera de lejos comparar con ella mi inteligencia, pero deseo entender al menos hasta cierto punto tu verdad, que mi corazón cree y ama. No busco entender para creer, sino creo para poder entender. El creer ya es un principio de sabiduría. Así como dice la misma Escritura en los libros sapienciales, el temor de Dios es principio de sabiduría. Es decir, es la base de la sabiduría. Pero podríamos decir también, la madre de la sabiduría es la humildad. Por eso dice esta primera lectura: concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. En la medida en que tu corazón se va purificando, va dando paso a que entre en ti y te llene la sabiduría de lo alto. Quien está lleno de sí mismo no puede poseer en sí mismo la sabiduría de lo alto. Quien se va despojando de sí va encontrando la alegría y el gusto en lo de Dios, saboreando, gustando lo bueno que es el Señor. Y también hoy en el Salmo 18 encontramos la raíz de la sabiduría. Y comienza de la siguiente manera: la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta nuestra alma. La ley es como una medicina, pero la ley traída por Cristo. No la antigua ley, sino la nueva ley. ¿Cuál es esa nueva ley? Es la ley del Espíritu. Porque esa nueva ley ha sido plasmada en nuestro corazón por medio de la gracia divina. Y por eso reconforta nuestra alma. Dice más adelante el salmista: inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. ¿Por qué hacen sabio al sencillo las palabras del Señor? Porque la sencillez te permite vivir en la simplicidad de Dios. Dios no se complica, Dios no se compone. Es decir, aquello que está compuesto es porque se le han unido diferentes partes, pero el simple es de una sola pieza. Dios es siempre simple y sencillo. En Él no hay doblez alguno. Todo el que quiera alcanzar la sabiduría
necesita esa sencillez de corazón. Por esa razón Jesús continuamente en el Evangelio nos invita a ser como los niños, con esa sencillez, con esa inocencia, con esa pureza. Y dice en este salmo: en los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar nuestro camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Esa es una característica propia de todo lo que viene de Dios. Es permanente, eterno y estable. ¿Qué significa estable? Que siempre permanece. Siempre permanece y por tanto el que se une a Dios, también su vida es estable, equilibrada, moderada y templada. La sabiduría conoce el justo medio, sabe en qué momento actuar, sabe en qué momento esperar. Esa es la característica propia de la sabiduría. Jesús nos da ejemplo de ello a través de sus palabras, a través de sus gestos, a través de sus actos. De todo nos da ejemplo de Cristo. En especial en su silencio, Jesús habla elocuentemente, en el pesebre y en la cruz. Desde ahí, desde su silencio, nos invita a nosotros a adquirir sabiduría. Míralo y contémplalo. Hoy encontramos también en la aclamación antes del Evangelio, de Colosenses 3, 16 y 17, esa invitación de San Pablo, que la palabra de Cristo habite en ustedes en toda su riqueza. Cuando la palabra de Dios va destilando gota a gota en nuestro ser, va quebrando la dureza de nuestro corazón y nos va permitiendo hacer todo para dar gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Y eso es ya sabiduría profunda. Por eso hoy en el Evangelio de San Marcos encontramos respuesta sabia de Cristo a aquellos que querían tenderle una trampa. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, al ser la sabiduría de Dios, Él conoce y sabe lo que hay en lo más profundo del corazón, la intención que cada quien tiene al acercarse a Él. Por eso en estos momentos también, invocando a la Virgen María, le pedimos que ella sea para nosotros guía a nuestro camino, que nos ayude a conocer la ley del Señor, a hacerla nuestra y a dejarnos siempre conducir por ella. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.